Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien en el día de hoy. Bueno, señores, noticia de último minuto, increíble pero cierto, lo que acaba de ocurrir ahora mismo en Venezuela. Señores, prepárense porque algo impactante acaba de ocurrir ahora mismo. Por fin, la libertad de Venezuela está más cerca que nunca, señores. Solo tenemos que tener fe y va a ser así. Por fin, señores, ya el régimen de Nicolás Maduro y toda su cúpula tienen los días contados. Así como lo escucha, señores, porque Estados Unidos y otros países del mundo están retos para que la dictadura de Venezuela salga de una vez por todas. Señores, prepárense porque ya sí es verdad que le llegó el final al dictador de Nicolás Maduro. Ay papá, lo que estábamos esperando está más cerca que nunca. Pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones, quiero pedirte que te suscribas, que comparta estas noticias, deja tu like para que así le llegue a más personas y siempre se mantengan atentos y alerta de todo lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Y en el nombre de Jesús, Venezuela va a ser libre. Si tú lo quieres así, comenta Venezuela libre, no importa dónde te encuentres. También quiero hacerle una pregunta a todos esos venezolanos que se encuentran en el exterior en estos precisos momentos. Por la persecución y por una mejor vida, tuvieron que abandonar su bello país. Quiero hacerle esta pregunta a todos ustedes. ¿Volvería usted a su país si Nicolás Maduro y sus secuaces abandonan el poder? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber ahí debajo en la caja de comentarios, porque tu opinión es muy valiosa para la comunidad. Así que sin más, mi gente bella, comencemos con estas importantes noticias. Bendiciones para todos. Gente, mientras la DEA ofrece $25 millones por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López, o sea, por cada uno, Eric Spring reaparece y advierte el fin del chavismo, que no es mágico, pero está en camino. Atención, que los pongo en contexto. Resulta que la DEA ha ratificado, sí, lo ha vuelto a confirmar, una recompensa de 25 millones de billetes verdes para quienes entreguen la información verificable que permita capturar o condenar a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, señalados por Estados Unidos como líderes del Cartel de los Soles, organización que fue ahora designada oficialmente como Grupo Terror 2. Lista global. Y mientras algunos siguen hablando de paz y diálogo, la DEA se prepara para arrestos. Pero mi gente, la cosa no termina ahí. Resulta que Eric Spring es militar estadounidense y figura clave en los movimientos internacionales que busca el cambio en Venezuela. También reapareció y rompió el silencio. Denunció que hay cuentas falsas en Instagram usando su nombre, dejando claro que su única cuenta oficial es @realDPrince en X, o el famoso Twitter, que el resto es basura digital para él. Ahora, lo más contundente fue su mensaje final: tengan paciencia, el fin de 26 años de socialismo no ocurre con un chasquido de dedo, requiere tiempo, esfuerzo y más presión. Así que mientras la gente espera milagros, los engranajes se están moviendo y lo que parecía eterno ya comenzó a requebrajarse. Así que bueno, mi gente, ha sido más claro. El que entendió, entendió, y el que no, ya sabe lo que deben hacer. Me lo hacen saber con críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones. Con ustedes lo más relevante de la jornada. Yo creo que se han concatenado una serie de manifestaciones, particularmente del aliado más poderoso del ámbito internacional que tiene nuestra lucha por la libertad de Venezuela, y me refiero a Estados Unidos, porque desde el jueves de la semana pasada, con la designación del Cartel de los Soles, bueno, realmente el viernes, ¿no? Como una organización terrorista global, especialmente así designada por el Departamento del Tesoro, luego las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, también del subsecretario del Hemisferio Occidental, que ya venían de algunas muy contundentes declaraciones de John McNamara, quien es el encargado de negocios, o algo así como el embajador encargado del caso venezolano y radicado en Colombia por la ruptura de las relaciones formales entre ambos países. La cosa se venía agravando. El domingo, desde Escocia, el
presidente Trump. No se puede permitir que continúen estas operaciones inundando de droga, desestabilizando a los Estados Unidos y al continente y responsabilizando de manera directa a Nicolás Maduro. Hoy la cosa se desbordó. La noche del lunes estaba la ratificación de las recompensas ofrecidas a quien ofrezca información conducente a la detención de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y de Vladimir Padrino López, causando pues una gran conmoción en Miraflores. Ustedes saben que yo digo con regularidad que los pasillos desde Miraflores muchas veces gritan, y en un grito enfocado a oídos de algunos cuantos que, no obstante haber tenido que salir del país, recibimos la información con toda claridad. Lo sabe así Nicolás Maduro, lo sabe así Diosdado Cabello. Cada vez que hemos hablado de esto, no han sido capaces de desmentir, porque los pasillos gritan, o mejor dicho, cuentan de sus propios gritos. Esto de la DEA no es más sino la ratificación de que se entró, óiganme, en el proceso de búsqueda y captura a unos criminales. Así lo digo yo en el reel que comparto a través de todas mis redes sociales y que de inmediato coloco para todos ustedes, tan solo a la cuenta de 3, María Fernanda, a la 1, a las 2 y a las 3. Venga. La ratificación de oferta de recompensas por información que conlleve a la detención y presentación a justicia de Estados Unidos de los cabecillas del Cartel de los Soles bajo el mando superior de Nicolás Maduro actualiza la operación búsqueda y captura en tiempos del presidente Donald Trump, quien tras haber recuperado a los rehenes estadounidenses secuestrados por el Cartel de los Soles bajo la batuta de su ministro Diosdado Cabello, no ha dado cuartel en la demostración de que a los usurpadores de Miraflores solo les sale ser tratados como bandas criminales. María Corina Machado ha sido tajante en llamar a civiles a organización clandestina de todas las estructuras de lucha ciudadana y a militares y policías a estar prestos para la acción. Pero al decirle a Maduro que las fuerzas que lo sacarán del poder están dentro de Venezuela, deliberadamente le hace tragar un caramelo de angustia, de duda y sospecha de todo a su alrededor. Cuenta María Corina con que la fase resolutiva de la crisis en Venezuela tendrá el concurso de poderosos aliados internacionales y promete sumar a los que hagan falta. Todo en medio de declaraciones de guerra de la Casa Blanca contra organizaciones terroristas como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, que tienen jefes identificados y a los que se les caen las enaguas. Les lloverán las acciones y no les sirven ya los paraguas. Esta designación quizás a muchos les cayó por sorpresa, creo que incluso a Miraflores, porque el día anterior les habían otorgado una licencia específica a Chevron, por cierto, licencia que no se ha hecho oficial, entiendo que es una licencia privada con restricciones al régimen de Nicolás Maduro. El propio dictador salió celebrando de esa licencia específica en los canales del Estado, canales que ellos manejan, y el día siguiente, antes de que terminara la noche, sale esta designación contra el Cártel de los Soles. ¿Cómo entender esto, Jesús? Y sí, poner todo en contexto. Bueno, esta es mi opinión basado en mis 37 más años trabajando para el gobierno, al cual yo entiendo muy bien. Yo creo que aquí, primero y principal, hay que entender qué es lo que significa la designación del Cartel de los Soles como una organización terrorista. Tenemos que separar los crímenes sobre el narcotráfico y el narcoterrorismo, el cual tenían las acusaciones del 2020. Aquí se abre el espacio y ahora hay una designación por parte de la administración de la presidencia de Trump, donde se designa el Cartel de los Soles como una organización terrorista, pero es del Estado. O sea, la administración de Trump le puso nombre y apellido a quienes son los líderes del Cartel de los Soles. Eso no pasa. Y eso es algo muy grave que cambia el juego en el tablero, antes siendo una acusación simplemente criminal, como lo era en la conspiración con las FARC. Ahí es donde estaba Hugo Carvajal y Cliver Alcalá.
pero ahora no es así. Ya estos elementos se han graduado a terroristas profesionales. Miguel Ángel, es el silencio del régimen con relación a que han sido designados terroristas, porque es que no es el tren, el cartel de los soles, así no, el cartel de los soles cuya cabeza es Nicolás Maduro. Bueno, el único que habló, Nitu, fue el ministro de la Defensa del Cartel de los Soles, Vladimir Padrino López, junto al alto mando militar, expresando solidaridad con su comandante en jefe del Cartel de los Soles por el hecho de que el irrespetuoso del Marco Rubio había escrito el domingo, que el tipo no era presidente y que el gobierno no era un gobierno, sino que era un régimen criminal. Lo demás es cierto, lo demás ni pío. A mí me parece que el señor Padrino tampoco es ministro de la Defensa. ¿Por qué dices? ¿Quién es verdaderamente quien ostenta el mando militar ahorita, según has podido conocer? Bueno, no, yo no tengo la menor duda que es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es el que manda, quita, pone, sube, baja. Pero a lo que quería venir con todo esto es que, fíjate, ellos están montando su franja de Gaza, ¿no? Pero los Estados Unidos, Nitu Pérez Osuna, después de leer todo lo que he leído, de ver al señor Trump hablando con la señora von der Leyen. Ajá. Von der Leyen. Hablando con ella y de repente hace así, se voltea, tú sabes. Oye, Maduro sigue enviando mucha droga para los Estados Unidos. No tenía nada que ver ese tema. O sea, él está hablando con Europa. Él lo que hizo en ese paréntesis, ¿verdad? Sorprendente fue anunciarle al mundo, no lo vamos a permitir. Bueno, mi gente linda, ¿qué opina usted sobre estas declaraciones? Cualquiera que sea tu opinión, no olvide dejarla ahí debajo en la caja de comentarios, porque tu opinión es muy valiosa para la comunidad y el mundo. Pero la noticia no termina aquí, mi gente bella, no se vayan todavía, agárrense fuerte porque una bomba acaba de explotar en Venezuela. Y es que la Unión Europea advirtió que las elecciones locales en Venezuela no legitiman a Maduro como presidente. La Unión Europea denunció este miércoles el carácter represivo de las recientes elecciones municipales celebradas en Venezuela y reiteró que los resultados de los comicios presidenciales del 2024, en los que Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor, carecen de toda legitimidad. En una declaración oficial enviada a Europa Express, un portavoz del bloque afirmó que Venezuela sufre un entorno político y jurídico muy restrictivo, caracterizado por la represión de la disidencia, y subrayó que las votaciones del domingo no legitiman los resultados no verificados de las elecciones presidenciales. El pronunciamiento ratifica la oposición de la Unión Europea frente al régimen chavista y ocurre un momento simbólico, exactamente un año después de las cuestionadas presidenciales, que según la oposición fueron ganadas por Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España, pero cuyo triunfo nunca fue reconocido ni por el poder electoral venezolano, ni por buena parte de la comunidad internacional. Maduro sigue careciendo de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente, insistió el portavoz europeo, quien también instó al régimen a liberar a los presos políticos, poner fin a las detenciones arbitrarias y respetar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Aunque la Unión Europea ha evitado pronunciarse explícitamente sobre la presidencia de González Urrutia, mantiene una postura firme del desconocimiento del proceso que sostuvo a Maduro en el poder y ha incrementado las sanciones contra funcionarios chavistas por la falta de avances democráticos. La Unión Europea seguirá colaborando con todos los venezolanos y con los socios regionales e internacionales para fomentar un diálogo auténtico hacia una transición democrática,
afirmó el vocero, alineándose con la estrategia europea de apoyo a una salida negociada. La declaración fue emitida apenas 3 días después de unas elecciones municipales organizada por un Consejo Nacional Electoral alineado con el chavismo, en las que se eligieron 335 alcaldes y más de 2.400 concejales. El proceso estuvo marcado por la abstención masiva, la exclusión de candidatos opositores y denuncias de manipulación electoral. Según el propio régimen, el Partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo 285 alcaldías, entre ellas las estratégicas Maracaibo, mientras que en Caracas la oposición logró retener sus tradicionales bastiones en Chacao, Baruta y El Hatillo. Para la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora, estas elecciones constituyen una nueva farsa electoral ejecutada por el régimen para simular pluralismo y consolidar su hegemonía política. La jornada electoral transcurrió sin participación significativa y bajo férreo control militar. Líderes opositores denunciaron que las condiciones mínimas para una competencia democrática fueron eliminadas, partidos disueltos, candidatos inhabilitados y estructuras electorales capturadas por el oficialismo. En las redes sociales, María Corina Machado, referente de la oposición democrática, escribió que pasó entre el 28 de julio del 2024 y hoy. Ese día el 70% del país votó por el Mundo González. Hoy el 90% le dijo no a Maduro. Su mensaje apunta a la abstención que como forma de protesta silenciosa, pero también puso en evidencia el dilema de una oposición que no logra capitalizar políticamente ese rechazo en un contexto de cierre institucional y represión sistemática. El domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que Maduro no es el presidente de Venezuela y lo identificó como el líder del Cártel de los Soles, una organización narcoterrorista recientemente incluida por el Departamento del Tesoro en la lista de grupos terroristas internacionales. A un año del fraude presidencial, Maduro conserva el control absoluto de la estructura del Estado, pero cada vez más apartado de los estándares democráticos internacionales. Mientras tanto, la ciudadanía, según las cifras de abstención, parece haber respondido con un mensaje claro: rechazo a un módulo que simula elecciones, pero niega el voto como mecanismo de cambio.